Buenas noches, saludos cordiales desde México, en la ciudad de Cuernavaca y también superando algunos inconvenientes técnicos que son parte de esta rutina y de la tecnología en sí, como imprevistos, pero afortunadamente y gracias a Dios ya estamos bien. Es un gusto en Conversaciones Generativas hoy compartir un tema tan valioso como lo es la tanatología, pero también acompañado de una maestra, un gran ser humano y una experta en el tema desde la ciudad de Cuernavaca también. Así que hoy nos quedamos en México, aunque sé que también lo compartimos en otros países de América Latina y pues también en México, donde muchas personas han estado pendientes del tema. Así que una vez superados los inconvenientes técnicos y ya entrando en tranquilidad después de todas las carreras, pues en esta conversación que estoy seguro va a ser de gran aporte y de mucho valor, le doy la bienvenida a la maestra Emilia Torres, quien gentilmente ha aceptado la invitación para compartir sobre este tema que para algunos es conocido, para otros no, otras personas pues dicen no quiero hablar de eso porque también está relacionado con momentos difíciles de estas circunstancias de la vida en las que nos confrontamos los seres humanos. Es una realidad y ahí está más bien para generar acompañamiento, para generar apoyo y para generar esa esperanza que en momentos difíciles aparece cuando enfrentamos estas realidades. Así que tanatología es el tema y es un gusto darle la bienvenida, Emilia. Buenas noches. Hola Manuel, buenas noches, muchas gracias. Es un honor estar aquí en conversaciones con el señor Gamboa, que frecuentemente lo sigo y son un éxito todas sus pláticas, lo cual me siento muy halagada. Y sí, como dices, es un tema muy difícil. ¿Por qué tocar la muerte? ¿Por qué hemos de hablar de la muerte, no? Es algo muy difícil, es un tema que podríamos estar hablando horas y horas, y después de un duelo que viene después y todo un proceso, ¿no? Este, bueno, la tanatología es una parte, una rama de la medicina y se inicia en los años 60 con la investigadora, la doctora Elizabeth Kubler, junto con un capellán, hacen investigaciones muy importantes en hospitales con los moribundos y con los dolientes. Era algo muy, muy especial y lo hacían con las personas al final de su vida y que regresaban, no se iban. ¿Por qué? Porque había pendientes, ¿no? Y toda la familia sufría y era un gozo cuando la persona regresaba. Y de esto fueron haciendo muchos miles de experimentos, incluso hay muchísimos libros de la doctora Elizabeth Kubler acerca de esto, ¿no? Como te digo, es catalogada ya como una rama de la medicina. La tanatología básicamente acompaña al duelo en las personas que han tenido grandes pérdidas. Obviamente, el significado de la tanatología es thanatos, muerte, y tratado o estudio de la muerte, pero se ven por las grandes pérdidas, sobre todo de los seres humanos, y aquí es muy importante porque habla de fallecimientos, ¿no? De las grandes pérdidas. Incluso las pérdidas en la vida son necesarias porque crecemos a través de ellas, maduramos y hay un gran aprendizaje por esa gran pérdida. Pero, ¿qué se considera pérdidas aparte de ese fallecimiento, de perder a nuestro ser querido? Pues ahorita estamos viviendo universalmente una gran pérdida con el COVID, con esta pandemia, con el confinamiento. Perdimos la salud de los seres queridos que han sido contagiados, perdimos la libertad, perdimos el contacto con los seres humanos, somos seres sociales, entonces no poder abrazar a nuestros seres queridos, no poder verlos, estar encerrado, llevamos ya muchos meses y parece que esto va para largo. Entonces, este tipo de pérdida pues ocasiona mucha ansiedad, mucha angustia, mucho miedo de querer volver a salir a la calle, de no quiero tener contacto con nadie, pues es una gran pérdida, Manuel. Y también se considera
a la enfermedad una gran pérdida. Perdí la salud, perdí el estar sano, ahora tengo una enfermedad con la que tengo que vivir con ella, o tengo momentos difíciles e incluso a llegar a ser un enfermo terminal. También los divorcios, la separación de parejas, está catalogado como una muerte. Se acabó el amor, se acabaron las ilusiones, se acabó el tiempo y creencia de que debíamos de vivir para toda la vida, y no fue así, ¿no? Entonces, es una gran pérdida. Por ejemplo, la amputación de piernas o perder algún miembro de nuestro cuerpo es una gran pérdida, es también como una muerte, ¿no? Las pérdidas de amigos que se mueren, que tienen que viajar, que se separan de esta ciudad, se van a otro país, la pérdida del trabajo, la pérdida de escuela. Los niños aquí les afecta mucho las pérdidas, tanto de los padres, de que quedan huérfanos y que los tienen que llevar a que ahora los cuiden los tíos, la abuela, y cambian de escuela en ocasiones, ¿no? Porque el sistema familiar cambia, entonces ahora lo tienen que cuidar y pues hay que ir. El niño sufre un gran dolor, una gran Claro. inseguridad, incluso hay retrocesos en la educación del niño, vuelve a no controlar esfínteres, vuelve a estar como en berrinches, a querer estar acompañado siempre de algo, tiene miedo a la oscuridad. Es algo muy, muy importante que pasa en ellos. También las adicciones, las personas que están teniendo esta adicción de beber, inyectarse sustancias químicas, es una gran pérdida. Perdí estar sobrio, perdí estar sano. Entonces, con esta adicción, pues pierdo amigos, pierdo familia, pierdo trabajo, pierdo todo. Es una gran pérdida también. Por ejemplo, la noticia de una enfermedad difícil, como el cáncer o como la diabetes, es muy, muy difícil de aceptar y nos duele mucho. A partir de ahí la vida cambia, ¿no? Perdí el estar sano. Las personas que se embarazan con una gran felicidad, pero pierden al bebé, también es algo muy fuerte, ¿no? El tiempo del duelo. Bueno, el duelo duele mucho y tiene que ser un proceso de tiempo. Hay personas que procesan muy rápido el duelo, hay personas que se tardan 6 meses, 2 años, hasta 4 años para poder procesar y poder decir que ya están sanos. Depende de cada persona, no hay algo escrito que tenga que ser una fecha determinada, pero es todo un proceso. Cuando ya pasan más de 4 años y seguimos con esta nostalgia, con esta desesperanza, entonces ya se vuelve un duelo patológico y sí hay que pedir ayuda. No nada más cuando se vuelve patológico, sino cuando pensamos o creemos que no podemos salir adelante por esta gran pérdida. Me agobia, no puedo, no puedo salir con este duelo. Entonces, aquí entra algo muy importante que se llama la resiliencia, buscar mis propios recursos y mi propia capacidad para yo poder salir adelante con esto y pedir ayuda. La gente cree que es algo normal. Me ha tocado pacientes que llevan 3 años que se murió el esposo o la madre y siguen con el mismo dolor y después de 3 años entran a terapia y vuelven a llorar, Manuel, como si estuvieran viviendo la pérdida en ese momento porque no ha sido procesada, no han seguido pasos para esa sanación. Por ejemplo, los duelos entre familia y amigos, pues es muy, muy importante, ¿no? La familia es un apoyo, un recurso que cuenta mucho, los amigos también. Hay personas que me dicen, es que vinieron mis amigos al velorio y me hicieron más ameno este tiempo con su gran cariño. Y dice, bueno, a los estudiosos dicen que para poder salir de un duelo hay que tener estos recursos que acabo de mencionar, la resiliencia, la familia, los amigos, quien se acerca y sabe de la tanatología y la comprende mejor
y la persona también que comprende que nada en esta vida es para siempre. Y la parte espiritual, aquí es muy importante la parte espiritual, aferrarse a Dios, a algo superior, algo supremo, no importa la religión que sea, pero es importante. Y entonces las personas pueden salir con estas características que acabo de mencionar un poco más rápido. El duelo tiene 5 etapas, ¿sí? Ujú. La primera etapa es el impacto y la negación. Ante una enfermedad, ante una muerte, ante una noticia, no puede ser, esto no me puede estar pasando a mí. Entra las personas en una confusión terrible, en una angustia, en un ahogo, les da miedo, tienen susto, sienten un gran vacío y físicamente pasan cosas, ¿no? Hay debilidad en el cuerpo, hay temblor, hay mareos, incluso la gente vomita por el impacto y estas sensaciones físicas son una protección muy natural del cuerpo y la gente se asusta, no sabe qué hacer si alguien recibe una noticia, si yo acompaño, no sé qué hacer con lo que le está sucediendo a esta persona. Es la primera etapa del duelo, el impacto y la negación. La segunda etapa es la ira y el enojo. No, tenemos una ira terrible, un enojo por lo que nos acabamos de enterar, la noticia tan drástica que recibí o que sé que mi ser querido tiene una enfermedad terminal y luchamos y no. Entonces viene un coraje, en primer lugar con nosotros mismos, con la gente extraña, con los médicos, las enfermeras. Ahora se escuchaba a principio de la pandemia que la gente se iba en contra de los médicos, las enfermeras, con todo el personal médico, agredirlos porque sus familiares entraban al hospital y decían, es que mi mamá o mi prima entró caminando y resulta que a los 3 días a la semana murió, entonces era un terrible enojo, esta ira era incontrolable y se iban contra el personal médico, que no era lo correcto, Manuel, pero era una manera de pasar esta etapa del duelo. Obviamente hay resentimiento y tenemos también un resentimiento con la persona que nos va a dejar, nos enojamos, ¿por qué te tienes que ir tan joven? ¿Por qué está pasando esto? Y hay un enojo, incluso nos enojamos con Dios. Porque Dios, ¿dónde estás cuando estoy recibiendo esta noticia, cuando mi ser querido tuvo un accidente? ¿O por qué tuvo que pasar esto si tenía una vida de por medio? Nos enojamos. Aquí en esta etapa, Manuel, es muy importante escuchar a la gente y permitirle que exprese. Me ha tocado escuchar o los pacientes me dicen, es que no me dejaron que yo gritara, es que me tuvieron que callar, porque no sabemos qué hacer con el dolor de la gente. Quería yo gritar y me decían, no grites, te vas a enfermar, te puede hacer mal, o no llores, no te enojes, porque si no vas a dejar ir a tu ser querido en paz. No podemos decir este tipo de cosas y realmente lo ignoramos, Manuel. No tenemos nadie, una compañía, un aprendizaje sobre tanatología, ¿no? La tercera etapa es la negociación. Aquí queremos hacer las paces con Dios, con un ser superior y también es un mecanismo de defensa, ¿no? Queremos volver atrás el tiempo, como estaba nuestro ser querido, cómo lo disfrutábamos, cómo gozábamos, deseamos vivir lo que antes había y quisiéramos regresar el tiempo. ¿Qué hubiera sucedido si yo me hubiera dado cuenta que estaba enfermo? ¿Qué hubiera sucedido si yo hubiera evitado tal cosa? Ante la muerte, nadie podemos evitar, ¿sí? La cuarta etapa es la depresión. Las personas aquí entran en un estado de no querer ver a nadie, aislarse, pero por una parte, en esta etapa,
de depresión, sabemos que la muerte, pues, es certera, que la pérdida es real. Entonces entro en una profunda tristeza, me da miedo, me da incertidumbre por lo que vendrá. Yo no sé qué va a pasar, ahora que se fue mi ser querido, ¿qué voy a hacer? Es como entrar en una dimensión desconocida y no saber. Entonces me aíslo, no me quiero levantar, no me quiero bañar, no quiero comer, no me arreglo, dejo de ir a trabajar, la persona siente un gran vacío, entonces hay que seguir adelante. Sentir esto es como empezar a salir adelante, porque entonces en este encierro, en este aislamiento, empiezo a comprender que la muerte pues es real, pero si en esta depresión a las personas no se les atiende, es muy importante que pidan ayuda, es muy importante que si ya no regresan a sus actividades normales, sí necesitan tener una ayuda profesional, un tanatólogo o una tanatóloga. Muchas personas en esta etapa empiezan a entrar con paliativos, ¿no? Como voy a beber, voy a estar contenta porque así evito sentir este gran dolor. No puedo, no me cabe. Entonces empiezan a beber, empiezan a inyectarse sustancias para sentir dopamina, la dopamina que el cerebro a través de los neurotransmisores manda esta sustancia al cuerpo y entonces me empiezo a sentir contenta, relajada, feliz y olvido ese dolor tan grande que yo tengo. La etapa de depresión viene después la aceptación, ¿sí? Es la última fase del duelo. Aquí hay que hacer paces con la pérdida, hay que hacer paces con la vida, permitirnos a vivir sin nuestro ser querido, vivir esta ausencia significa que no estamos de acuerdo con esa ausencia, Manuel, pero sí, en esencia, es esta etapa, todo va a estar bien. Yo voy a estar bien, voy a aprender a vivir sin mi ser querido, aún con la ausencia, comprendo de que puedo vivir sin él. Esta es como la última etapa y a veces no hay como un orden, Manuel. El impacto y la primera etapa de impacto y negación es normal, la vive todo mundo, la vivimos todo mundo, pero las demás etapas no se pueden ir en este orden como yo las digo. A lo mejor la gente entra en total depresión, se aísla, no quiere ver a nadie, después saca un enojo terrible, etcétera, pero quien no vive estas etapas de duelo se queda como atorado en el proceso y sí es muy importante que la gente reciba la ayuda profesional que yo les decía. Comprender que la muerte es parte de la vida, es todo un proceso. Todo el que nace, pues, tiene que morir. El nacimiento, un doctor, un oncólogo de apellido Benito, que es americano, él decía que el nacimiento y la muerte son iguales de dolorosos. El parto duele, estamos en este proceso en parto y al final de cuentas llega este ser querido y todo es felicidad, todo es amor. La muerte también duele. Estamos acompañados por nuestros seres físicos y al final la luz que va a cubrir esta parte espiritual, me están esperando mis seres queridos que ya se fueron. Es esa transición de otra manera. Es importante, Manuel, que los seres humanos aprendamos a hablar de la muerte. Los mexicanos, yo hablo porque soy mexicana,
somos muy tradicionales en celebrar la muerte. Wow, viene la ofrenda de muertos, el colorido, la arreglamos, las flores, honramos a nuestros seres queridos, nos encanta prepararles la comida predilecta y dura el altar de muertos varios días. Pero cuando se trata de hablar de la muerte, no nos gusta, Manuel. No nos gusta, no queremos, y sí es importante que la familia hable de la muerte. Quedan cuando nuestro ser querido está en una enfermedad terminal o ya llega a término la vida de un adulto, no sabemos qué hacer, no queremos tocar el tema, pensamos que si hablamos de la muerte lo vamos a lastimar. Nadie estamos preparados para este proceso, pero sí es importante que lo hablemos, porque cuando las personas mueren, ¿cuántos problemas dejan a los hijos? Hay familias que mueren, padres que mueren con sin testamento, mueren intestados, hay bienes y la familia entra en un gran pleito. Me ha tocado ver hermanos que se golpean, que se dejan de hablar porque no saben qué hacer con la herencia, ¿no? Entonces, repito, es importante hablar con las personas que arreglen su testamento, que digan a quién van a dejar sus bienes para que no le dejen problemas a la familia y entonces ellos se puedan ir en paz. Cuando una persona está ya en fase terminal, ya está en su proceso, es importante hablarle, acariciarlo, hablarle suavemente y decir, ¿qué necesitas? ¿Tienes algún pendiente? ¿A quién le quieres dejar tu casa, tu coche? Háganlo, háganlo. Por eso es importante, e insisto, que se hable de la muerte y que las cosas queden solucionadas, ¿no? Acompañar a nuestros seres queridos con compasión y bondad, porque es importante que ellos den las condiciones en este proceso, Manuel, en esta marcha que está en la etapa del cierre del fin de la vida física, y entonces empezar a iniciar el cierre a la vida espiritual, generar una atmósfera de confianza, de bienestar. Aquí podrían entrar los cuidados paliativos. ¿Cómo voy a cuidar a esta persona que está enferma o a esta persona que está ya en sus últimos días? Que su cuerpo esté confortable, que esté tomando los medicamentos correctos que suministraron los médicos. Y entonces aquí, para que tomen contacto con la profundidad de lo que está sucediendo con su ser querido, para que él toque ese estado evolutivo que tiene que hacer. El duelo no sabemos acompañar, no sabemos qué decir. Cuando alguien muere y vamos al sepelio, abrazamos y lo sentimos mucho. Yo igual me sentía cuando murió mi mamá. No podemos decir eso porque entonces interrumpimos el estado emocional tan delicado que se encuentra la persona. Simplemente hay que abrazar con amor y a veces no decir nada. A veces permanecer en silencio, decir, estoy aquí contigo, nada más, y permitirle que llore. ¿Cuántas veces también los seres humanos no podemos ver llorar a otra gente? Porque no sabemos qué hacer, Manuel, con el dolor de la gente, no sabemos qué decir, no sabemos cómo acompañar, entonces empezamos a hacer cosas que no necesita en ese momento el doliente, ¿no? Y decir lo siento, pues no lo siento, porque no lo siento igual que tú, no siento cómo estás sintiendo que se murió tu ser querido, si fue trágicamente, si fue por enfermedad o por vejez, no podemos decir, cada quien tiene un sentimiento individual y las emociones son muy diferentes, ¿no? Acompañar al ser querido hasta el final. Yo decía, hablen, toquen, acaricien. Los expertos dicen que cuando un ser humano fallece,
el último sentido que pierden es el oído. Entonces es importante que si alguien ya tiene su último suspiro, sigan hablando, síganle diciendo, agradeciendo. Me hiciste inmensamente feliz, no sabes cómo te amé, agradezco todo lo que me diste en vida, quiero que trasciendas, que te vayas a la gloria de Dios, como decía mi mamacita. Hija, no tengo miedo a la muerte porque me voy a la gloria de Dios. Y pues era muy sabia mi mamá, ¿no? Pasar a esa eh, parte espiritual, yo creo que ella decía, tenía un dicho, mi madre divina decía, yo creo que el que se muere está tan contento y tan feliz allá, hija, que nunca han regresado. ¿Quién regresa? Nadie regresa. Entonces es una parte espiritual muy fortalecida y la gente se va tranquila, pero la gente que no logra esta paz espiritual, que no está aferrada a algo o a alguien, es muy difícil poder comprender y entonces hay que respetar lo que la persona dice. Por ejemplo, los enfermos terminales de cáncer, si ya no hay nada que hacer y están en la fase terminal, respetar si ya no quiere medicamentos, si ya no quiere más quimios, es importante que respeten a la persona, sobre todo si está consciente a que se haga su voluntad hasta el final de su vida. Pues hasta aquí dejo las cosas más importantes ante un duelo. Qué difícil, ¿verdad, Manuel? Es muy padre Sí, pues hablarlo, muy padre, pero claro, porque no. de una u otra forma todos nos trasladamos, ya sea alguna historia que hemos vivido, en el caso, mi caso, la muerte de mi papá teniendo yo 13 años, un Muy golpe o un chico. impacto desastroso, pero también un poco empáticamente en entender lo que cada ser humano, bueno, no lo podría entender, pero saber que los seres humanos constantemente estamos expuestos a estas realidades que llegan y que algunas veces llegan de repente, en otros casos en procesos biológicos, pero que al final van a estar siempre llegando. Entonces, pues genera mucha reflexión porque también en estos aportes que haces hay información muy valiosa, incluso qué se dice, cómo se aborda. Pero bueno, ya vamos a llegar ahí. Antes de eso, bueno, tengo aquí algunos comentarios que te voy a compartir, Emilia. Y Gracias, Manuel. recapitulando un poquito el tema es la tanatología, y te digo que no estaba tan claro de esto, particularmente en México, por lo menos no sé si existe, o debe existir, pero lo veo en México un poco más posicionado, diríamos, como servicio en las funerarias. He visto en algunos lugares donde tienen el servicio del tanatólogo como un valor agregado al paquete que vende la funeraria. Entonces me llamó la atención cómo le están agregando, digamos, valor. Pues obviamente es un servicio comercial, pero Claro. dándole al doliente aquella herramienta adicional, y a partir de ahí me surgieron algunas dudas. Sin embargo, lo planteas como una práctica intrahospitalaria a partir de También. situaciones donde las personas estaban en pasos de muerte. Algo interesante es lo que ahorita le agregas, que es la tanatología también viene a apoyar procesos de pérdidas en otras áreas de la vida, porque comúnmente lo asociamos el tanatólogo, el que buscamos para que acompañe a un doliente. Es como Sí. el concepto, digamos, más generalizado. Eh, Inmediato. Uh-huh. exacto, entonces esto me llama mucho la atención porque no pensaba en la tanatología haciendo procesos previos. Como lo decías, la gente de cuidados paliativos, al menos en Costa Rica, orgullosamente creo que también tienen equipos multidisciplinarios donde hacen un abordaje integral de la familia a través de psicólogos, pero no veía al tanatólogo en estas prácticas previas. Esto ya es un dato importante, que un tanatólogo también entre ahí, y esta parte, digamos, proactiva, ¿verdad? Para Sí, prever claro. también en familiares pues, el manejo, no digamos reducir, sino el manejo del duelo una vez que se dé la partida. Ahora, desde tu experiencia, Emilia, este no es el tema más fácil, pero es una realidad. Sin Sí. embargo, ya lo que has dicho son profundas reflexiones porque algunas veces cometemos ese inocentemente o vamos a ver, hasta inconscientemente, Ignoramos decir, cómo ay, saberlo, cuánto lo ¿no, Manuel? siento, y como vos decís, no lo siento. Este planteamiento, estoy aquí, pues qué interesante como una forma de acompañar. Ahora,
Yéndonos a la realidad, una persona en una crisis, algo terrible, un dolor insoportable, ¿cuál es el proceso que sigue un tanatólogo? Hablaste del duelo como un ciclo que es normal en la vida de un ser humano, incluso se habla de un año en el giro del calendario para que el que está con su dolor se permita vivir durante ese año otra vez en el caso de la muerte, ¿no? Otra vez la fecha de cumpleaños, otra vez, o sea, que vaya dándole vuelta al círculo completo de un año para que tenga posibilidad de vivir cada Así evento que es. durante ese año la persona, digamos, celebra. Ahora, si ya después de ese año le sigue dando vuelta, ahí se habla un poquito de que ya el tema es crónico. Pero desde la tanatología, ¿por dónde abordan estos casos difíciles? Éticamente sé que no puedes hablar de casos puntuales, No, pero como estrategia, ¿qué hacer? ¿Cómo llega un tanatólogo? Porque es muy fácil plantearlo acá, pero en la vida real. es otra cosa. Aquí, Manuel, muy importante el trabajo de tanatólogo es que va a trabajar las emociones. Las emociones es algo muy delicado en el ser humano y por lo regular no estamos ni educados para expresarlas. Cuando hay crisis ya muy severas que el doliente entra como en la depresión, a veces sí es necesario y ser sensatos de llevarlo con un médico para sacarlo adelante, porque quizás una sustancia química en el cerebro esté necesitando en esos momentos y entonces nosotros después entramos, pero esta parte fisiológica y mental es muy importante atenderla. Podría ser algo paliativo, ¿no? Algún eh, calmante, respiraciones profundas. Yo creo mucho en la herbolaria, los tés, las hierbas que relajan. Yo, como soy terapeuta en acupuntura, toco mucho puntos importantes para desbloquear estas emociones y cuando lo hacen entran como en una catarsis, a llorar, a gritar, incluso hay dentro de la terapia gestal dinámicas de golpear, sacar todo ese coraje, porque se quedan como atorados, entonces fisiológicamente empiezan a estar inestables en la salud y bueno, como dices tú, entran en unas crisis terribles y entonces sí hay manera de que el tanatólogo pueda ayudar, pero cuando ya son crisis muy profundas, sí hay que ver qué está pasando fisiológicamente con los órganos, incluso hasta llegar a análisis clínicos y en conjunto con el médico tratar. A mí me ha tocado, en mi experiencia, hablar con los médicos de cómo está este paciente. Fíjate que algo muy importante pasaba, yo te platicaba en una ocasión en un M de enfermedades crónicas, había enfermos con amputaciones, con crisis muy fuertes, incluso llegaban hasta las diálisis, empezaban con problemas renales y los médicos un poco desesperados porque no cumplían esta parte médica de anotaciones y de decir, ¿qué pasa? Ya dimos todos los medicamentos posibles, todos los estudios y no salen y no salen. Entonces entramos en un programa de como un taller de crecimiento con los enfermos porque, o con los dolientes que se mueren las familiares y están a la deriva, no saben qué hacer y entonces empieza a enfermar la gente. Entonces, en un M de enfermedades crónicas junto con la licenciada Blanca Croce, que es una experta en cuestiones de salud, ella es psiquiatra dinámica, en desarrollo humano, facilitadora de grupos, formamos un taller de crecimiento para estas personas que no sanaban, que estaban en crisis y logramos cosas maravillosas en conjunto. Cuando un ser humano recibe una noticia y no la procesa, hay un estancamiento en su cuerpo, en sus órganos. Dentro de la medicina china quiere decir que sufren un estancamiento de energía. Y cuando hay un estancamiento de energía, que son los riñones, obviamente se estanca el hígado, que es el encargado de suministrar sangre oxigenada a todos los órganos. Y entonces
es como un boomerang, ¿no? O sea, la ficha dominó, se enferma un órgano y todos los demás se enferman y entran en una crisis hasta que se nubla la mente. El paciente deja de pensar, deja de hacer su vida cotidiana, entra en una crisis terrible y a veces los médicos no saben qué hacer. Entonces yo he puesto puntos de acupuntura donde se mueven esas emociones. Hay puntos muy específicos de cómo desbloquear la energía y se ayudan, y obviamente con su medicina que suministra el médico, y salen adelante. Estos pacientes que hicimos el primer grupo fue todo un éxito porque empezaron, había una paciente, me acuerdo perfectamente, que ya sus hijos estaban esperando casi a que llegara el momento, y en una de las pláticas dijo, es que, ¿qué cree? Ya me van a mandar a diálisis porque ya mi insuficiencia renal está muy mal. Empezamos el taller, al mes y medio vuelven a hacerse los análisis y llegó gustosa diciendo, es que ya no me van a hacer diálisis, ya estoy bien. Y empezaba a mejorar la gente, Manuel, fue algo como muy mágico y estuvimos muchos meses haciendo este tipo de talleres que fue un éxito. Y ante una crisis sí es bien difícil sacar a las personas, pero es como todo un conjunto psicológico, emocional, fisiológico, y estar bien su estado de ánimo. No sé si te contesté, Manuel. Sí, vamos a ver, voy a ir a algunos comentarios, además de agradecerle a personas muy apreciadas que nos están viendo en Costa Rica también, a don Edwin Ramírez, a Kenneth, un ex compañero de la universidad, y gente también en México, y también a la doctora Esther Álvarez, que estuvo con nosotros hablando de resiliencia hace Qué unos linda, días. me acuerdo de ella, Claro, claro. y cuando planteabas el tema de emociones, dice, efectivamente las emociones y las sensaciones forman parte del mecanismo de supervivencia, Sí, por difícil que resulte aceptar. La tristeza, la ira son también emociones necesarias. También nos habla de pérdida de dolor, son una constante en la vida. Nezahualcóyotl, usted que me lo domina, Nezahualcóyotl. bueno, usted que lo domina mejor que yo. El Sí. rey poeta le decía, no es nada, nada es para siempre, es solo, son un poco aquí, nos preparamos para tener y ganar, no para perder, no para sufrir. Para eso sirve la resiliencia, para enfrentar esas situaciones adversas con los recursos con los que contamos los seres humanos para pues ir superando. Y por otro lado, Lili Zamora nos dice, de manera inconsciente le tememos a la vida, por eso nos cuesta trabajo aceptar la muerte Así es. y verla de otra manera. En realidad no la veríamos como muerte, sino como un cambio, un renacimiento. Habría una mejora, si la viéramos como, no como muerte, sino como un cambio, un renacimiento, habría una mejor aceptación al momento de partir. Los apegos duelen y es un trabajo de soltar antes de que nos toque vivir esos momentos inevitables. Dicen que es el único ticket con el que venimos y que se hará efectivo en algún momento. Y bueno, algunas otras. Ana Elia nos Así es, plantea, Lili. una estimada y querida amiga de acá de Cuernavaca, dice, qué difícil es para los que sabemos que estamos perdiendo a alguien querido. Hubiera querido escuchar a mi mamá en vez de decirle que luchara. Es un reto, es la Los realidad que está apegos, ahí, los sí. apegos. Ahora, en tu experiencia, ¿qué cuando planteabas esto, digamos, técnicamente, que me parece tan profesional, pero lo llevo al contexto y a un ser querido que está en una situación tan delicada, ¿qué tan doloroso puede convertirse para esa persona plantearle algunos mensajes en función de su partida? Hacerlo natural, Manuel. Yo creo que no hay como una técnica que tengas que hacer, simplemente esa parte sensible, ¿no? De, este, es mi madre o es mi padre, y voy a hablar, voy a decir, me duele profundamente que te vayas, sé que estás muy triste por lo que está pasando, la muerte se acerca, no lo podemos hacer, Manuel. Quisiéramos como un manual de qué me hubiera gustado decirle a ese ser querido.
tan allegado, tan querido, y no estamos preparados. Es como, fíjate, hay personas que no saben cómo decirle a un niño que se murió su mamá. Y entonces empiezan a inventar, no es que tu mamá se fue a un viaje muy largo. Y el niño, cuando crece y oye de viajes, dice, yo no quiero hacer un viaje, porque cuando mi mamá se fue a un viaje y jamás regresó. ¿Sí me explicó? O tu mamá se vistió de un vestido hermoso y se fue al cielo volando y desde allá te ve. Entonces el niño piensa, pues, ¿cómo me estará viendo? ¿Me portaré bien o me portaré mal? Simplemente subestimamos al niño. Hay que hablar directamente. Así como nace una hermosa flor, tiene que morir. Así como nace el día, muere el día y nace la noche. Esto es muy metafórico, pero es una realidad, Manuel. Todos los que nacemos nos vamos a morir. Por eso hay que aprender a ser feliz, aprender a amar a nuestros seres queridos, aprender a hablar de la muerte, aprender a decir cómo me ha dolido esto y hablarlo natural. Si no lo podemos hacer, es como introyectarte tú. ¿Qué me está pasando a mí que yo no puedo hablar directamente con mi mamá o con mi papá de que ya se está muriendo? Claro. Vamos a ver, nos dice Cecilia Muñoz, a veces somos egoístas y no queremos que se vayan, pero lo difícil es Sí, la aceptación y agradecimiento de las vivencias, este planteamiento. Y nos planteaba Noelia que a pesar de que su mamá era una mujer de mucha fe, cuando también ese anclaje de la fe en el Ser Supremo, pues es en alguna forma una conexión que se puede utilizar, asumo que para el mensaje de partida, como también para la persona que está partiendo, si tiene la así es. esperanza de un más allá y de algo que le espera. Emilia, ¿en qué momento un tanatólogo dice, digamos, a partir de un proceso, no creo que haya algo estable, no puede haber algo estandarizado en esto porque los duelos son individuales y Sí. se viven desde las emociones de cada ser humano que es tan particularmente diferente como seres humanos sabemos en el mundo? Pero Ujú. digamos que en un promedio o en comportamientos o en conductas, ¿en qué momento el tanatólogo le da el pase para que vaya al psicólogo o al psiquiatra? ¿En qué momento ya se sale de control, digamos, desde estas técnicas terapéuticas de la tanatología? Cuando ya está afectando fisiológicamente y está enfermando y no hay algo que lo saque emocionalmente. Cuando ya ves que está sufriendo, sí hay que ser sensatos y que vaya con un médico y que haga análisis clínicos y que vean y en conjunto, yo te decía anteriormente, en conjunto con psicólogo, médico, tanatólogo, ver qué está pasando con estas crisis, ¿no? Por eso es bien importante que cuando una persona inicie un proceso de duelo, lo haga de inmediato y no esperarse hasta que lleguen este tipo de crisis, Manuel, que tengan Ujú, que llegar a ser hasta hospitalizados los pacientes. ujú. Claro, he visto algunos casos donde, por ejemplo, se arraigan a algunos elementos, sea la fe o sea familia, y bloquean el dolor porque es como un mecanismo para decir, no, estoy bien, estoy amarrado a esto, y luego empieza a salir solito. Es como algo de lo que planteabas al inicio. Hay que Sí, dejarlo salir, hay que liberarlo de la forma en que cada uno lo haga, pero hay que hacerlo, porque he visto situaciones de verdad donde pareciera que va muy bien y usted se asusta y dice, pero qué increíble. Esta persona a partir de un duelo tan importante, de un ser querido tan cercano, y asume la vida como normal, como que mañana me levanto, me baño y la vida continúa. Pero por otro lado, eso es como esconder el agua, no lo puedes esconder, va sí, a salir en por, algún momento. en alguna etapa, ¿sí? Va a salir y entonces hay que retroceder. Los tanatólogos lo que hacemos es como cómo estaba tu sistema familiar, qué hacía tu ser querido, qué pasaba, por qué tapaste esta emoción que de alguna manera, fíjate que en la medicina tradicional china, el corazón trabaja las emociones de la alegría y el odio, el vaso y el estómago es la preocupación constante que entra la gente hasta en obsesión.
Los pulmones son la tristeza, la nostalgia, la melancolía. Los riñones son el miedo, el susto, los temores, y el hígado es la ira. Entonces, en algún momento tú estás con preocupaciones constantes o estás aparentemente con una alegría, te vas a enfermar. O estás con un coraje todo el tiempo te enojas con la vida, no procesas ese enojo, te vas a enfermar. No lloraste lo suficiente, no expresaste que te causaba una tristeza profunda, pues vas a tener complicaciones con los pulmones, ¿sí? Estás con el constante miedo, ¿y qué va a pasar ahora en la vida si ya no tengo a mi ser querido? Teníamos tantos planes y entonces estás con ese miedo, te vas a enfermar, Manuel. El cuerpo es muy sabio, el cuerpo responde, por eso es importante. Cuando nosotros tenemos la ira, es como una caparazón, como un armazón. Yo voy por mi escudo con la vida, por la vida, con ese enojo, pero atrás de ese enojo tengo miedo, tristeza, ansiedad, preocupación, o tengo mucho odio, y en algún momento la gente se va a enfermar. Por eso es importante estar alerta y yo sé que la tanatología es una ciencia que prácticamente es nueva, Manuel, inicia en los años 60 y se va desarrollando, y quisiéramos los tanatólogos que todos los médicos, todas las enfermeras, todos los cuidadores de ancianos estudiaran tanatología, porque no nada más es la muerte. El anciano perdió la juventud, perdió la madurez. Hay miles de pérdidas y la gente no las cataloga. Es más, hasta nos enojamos porque perdemos el celular. ¿Qué te pasa cuando pierdes el celular? Te enojas porque ahí estaban mis contactos, era mi herramienta de trabajo, te enojas y hay un proceso hasta que aceptas que se perdió el celular y tienes que reponerlo. Todas las pérdidas mueven emociones, Manuel. No hay una sola pérdida que te quedes así como que no ha pasado nada, ¿no? Eso quiere decir que estás negando tus emociones. Claro. Qué interesante ahora que decías esto, por ejemplo, médicos, enfermeras, gente que asume el manejo de pacientes que pueden estar en fase terminal y que algunas veces tan solo unas palabras pueden ser un aliciente y de gran impacto a pesar de la circunstancia en alguien que está en paso de muerte. O sea que estas herramientas o competencias desde el manejo emocional que da la tanatología, que las pudieran pues tener ahí presentes gente del área de salud, porque cuántas veces nos llega alguien también lamentablemente en una situación de emergencia a un hospital y fallece en salas de emergencia y hasta en ese proceso, pues algo digno para que se dé esa transición. Como decía Rosana Torres, cómo duelen también las muertes sorpresivas y tanta gente que tiene el derecho hasta de escuchar palabras de esta categoría de apoyo, de afecto, y que llegan a un hospital, pero si no están las herramientas, pues no las van a escuchar tal vez de nadie, porque un ser querido no está, porque es una situación de emergencia. Emilia, sí, perdón. No, adelante, perdón. Todos deberíamos de ser tanatólogos, saber cómo acompañar, y no sabemos, Manuel. Los seres humanos no sabemos cómo manejar el dolor ajeno ni el sufrimiento ajeno. Claro. Y creo que es un tema cultural, porque sí, por supuesto. tardamos en hablar de la muerte cuando bloqueamos en forma automática. No, creo que es un Así tema es. educativo, sin entrar en extremos, ¿verdad? Sin perder el optimismo, sin dejar de tener metas, pero es también, pues, es un tema de formación, porque creo que es la mayoría de los seres humanos. Difícilmente, pues, se nos hace muy atractivo asumirlo como algo tan normal. A partir de principios de fe, sí se asume también de esta manera. Yo te decía que para que las personas salgan de un duelo más fácil, tienen que saber que nada dura para toda la vida. Aferrarte a algo espiritual, a Dios, a lo que tú quieras, a alguien supremo. Las personas que leen sobre la muerte, que leen libros de tanatología, las personas que tienen a familiares cercanos muy cerca,
y salen mucho más rápido, Manuel, pero si yo me niego ante la muerte, pues es negar, como decía la doctora Álvarez, tu propia vida, ¿no? Niegas y las pérdidas son para madurar, las pérdidas son para aprender algo aprendemos de estas grandes pérdidas, es como una enseñanza de vida, nada más que hay aquí como que no aceptamos ni vemos dónde embona la muerte, ¿no? Pero hay que hablar de Claro. la muerte. Emilia, estamos a punto de cerrar, pero nos quedan unos minutos. ¿Qué llevó a Emilia a ser tanatóloga? A mí me llevó a estudiar tanatología porque yo enfermé gravemente porque una bacteria entró a mi sistema nervioso central, llegando aquí a Cuernavaca en el 2008, creo que fue, 2007-2008. Y estuve a punto de morir, Manuel. Me llevaron a un hospital al Distrito Federal. Estuve un mes sin sentido, con todos los estudios habidos y por haber, y no pasaba nada. Sufrió mucho mi familia. Obviamente, bendito sea Dios, yo no sufrí emocionalmente porque no había conciencia. Yo te puedo decir que los enfermos que están ahora intubados con oxígeno, con sondas, no sienten nada porque no hay conciencia y eso es una verdadera bendición. Quienes sufren son los dolientes, es la familia. Entonces yo tardé, esta bacteria, te digo que afectó a mi sistema nervioso central, tardé 2 años en recuperarme, perdí mis habilidades cognitivas, físicas, motoras, hasta recuperarme y toda mi familia sufrió mucho. Yo te lo platico porque me lo platicaron, obviamente, ¿no? Pero y entré en depresión profunda, por decir, me quedé suspendida de mi vida 2 años, no supe qué pasó en lo que yo me recuperé y mi familia fue muy amorosa, mis hermanas, de verdad que tengo una familia que doy gracias a Dios, se turnaban para ir desde Cuernavaca al Distrito Federal y en ningún momento me dejaron sola. Tengo un hermano que es escatólogo, me ayudó mucho en esta parte de este cuerpo. Tú eres más que este cuerpo, tú eres mente, eres espíritu, eres alma. Entonces, la vida me fue llevando hasta que dentro de mi terapia yo tuve que estar con un psiquiatra durante este tiempo y me decía, usted tiene que hacer ejercicios mentales, tiene que hacer literal quinto y sexto de primaria. Yo, ¿cómo? Pues si yo era maestra, ¿no? Pues tenía que volver a hacer eso. Yo no podía volver a multiplicar, a dividir, no podía escribir, no podía subir y bajar escaleras. Lo que yo tenía dominado, lo perdí. Entonces yo por eso entré a depresión. Cuando entro a la terapia del tejido, porque tenía yo que hacer conexión con los hemisferios cerebrales, conozco a una persona que entró a estudiar tanatología y dije, yo quiero eso. Entonces, la maestra que me hizo entrevista, que tuve una maestra maravillosa, Rosario Méndez, me dijo, pues para poder entrar tienes que hacer esto, esto, esto y lo otro. Y yo me apliqué y vi, y yo decía en la depresión que entré, Manuel, yo no sé por qué no me fui. Cuando estuve tan más grave que a una de mis hermanas le dieron la noticia que ya no podemos hacer nada por tu hermana, nada más vamos a esperar el momento en que se tenga que ir. Bueno, fue terrible para la familia, una negación, no puede confrontar a los médicos, todo, porque pues ya no, tenían un terror a que yo me muriera, ¿no? Y no me fui porque yo sé que ahora, yo sabía que por algo no me había ido, Manuel, que yo tenía una misión en esta vida. Me costó trabajo entenderla y esta es mi misión. Yo acompaño a los dolientes, a la gente que está por morir y soy fuerte, entiendo la muerte, pero no me deja de sorprender. Me duele, lloro igual, Manuel, y cuando se murieron mis padres, pues hice mi doctorado, ¿no? en tanatología, en estar acompañando, en guiar a mis hermanos, en comprender, y yo con ellos hablo de la muerte, a veces dicen que soy dura, pero entiendo este proceso. Si yo no fuera sensible ni tuviera esta capacidad de acompañar a la gente, no lo podría hacer, Manuel.
hay que tocar este ser profundo para que pueda comunicarse con otro ser profundo, ¿sí? En esta parte espiritual, psicológica y emocional, y entonces poder ayudar. Esa es mi historia porque estudié tanatología. Pues qué maravilloso testimonio, Emilia, de verdad. Gracias, Manuel. Impresionante porque creo que lo puedes comprender mejor incluso desde la vivencia. Ujú, Y pues de ujú. una u otra forma, hasta empáticamente considerando a tu familia cuando sufrió fuertemente, que es Sí, lo que hoy ves en otras personas que sufren así por es. seres queridos. Entonces, esa relación que se hace, pues es muy valiosa, y qué más práctica que lo que viviste y que lo que comprendes que ellos vivieron para tener herramientas y acompañar a otros. Nos dice Anaelia, qué maravilla darle un sentido y un para qué a ese terrible momento de enfermedad que tuvo. Mm, Pues sí, y los que hemos tenido alguna situación difícil de salud, creo que también sacamos conclusiones y como una crisis que es para qué sirve y por qué razón sigo aquí. Soy de los que sí, pienso que hay una razón que sí, Dios nos claro. permite seguir para algo, porque pues es dueño de la vida y pudo haber dicho hasta aquí, en mi caso, en alguna situación difícil que viví, pudo haber dicho hasta aquí, Manuel. Sin embargo, había algo más allá y es parte de lo que día a día le agradezco también. Sí, y yo no me fui, Manuel, porque yo tenía pendientes en mi vida y eran mis hijos, era mi familia. Con mis hijos, yo tengo 2 hijos, Susana y Marcos, hablaron conmigo. Yo desperté al día siguiente, a los 2 días, cuando ellos me hablaron y me dijeron, mami, vete tranquila, vamos a estar bien, tú no te preocupes por nosotros, si tienes que irte, vete. Se despidieron de mí y yo desperté, Manuel. Es increíble, había una conexión muy profunda y cuando no podemos acompañar a los dolientes o a la persona moribunda es porque nos hace falta esa conexión en primer lugar con nosotros mismos para poder entrar a la profundidad del otro ser humano y se da como mágica esta comunicación. Hay una conexión muy, muy linda, pero existen estas emociones que nos impiden a veces porque no las sabemos manejar, Manuel. Y hay que Claro. aprender a manejar nuestras emociones. Justo eso creo que se vincula con una pregunta de la doctora Álvarez desde Toluca, que dice, ¿cómo hace para que ese dolor de otros, que se traduce en una descarga de energía, no le afecte en lo personal? Bueno, yo tengo la técnica, en tanatología te enseñan las técnicas de empatía, es su dolor, no es mi dolor. Te estoy viendo como un ser que está sufriendo y no puedo entonces sufrir a la par que tú, porque entonces ya no te ayudo, ya no te acompaño. Hay una técnica de empatía y obviamente el haber estudiado también acupuntura, cierro chakras antes de entrar a este contacto, porque te repito, si no, entonces yo tendría que llorar igual que ellos, yo tendría que sufrir igual que ellos y no lo puedo hacer. Lo veo separado, es tu gran dolor, te respeto profundamente, sé lo que estás viviendo, sé lo que estás pasando, pero no puedo sentir igual que tú, porque entonces dejo de acompañarte. La tanatología es acompañar a bien morir de las personas al final de su vida y acompañar a dolientes en este gran dolor, en este gran proceso en el que están sufriendo por perder a su ser querido. Claro, muy interesante, que es esa parte empática, Uh -huh. pero en algún momento, y te lo voy a reconocer, cuando dijiste, es tu dolor, la primera señal que se me viene es, pues es un poco egoísta la posición, pero Mm. si no, no te puedo ayudar. Qué interesante. Imagínate que yo sufra Exacto, igual. Yo no puedo sufrir igual que tú, porque entonces, ¿dónde está el acompañamiento, Manuel? ¿En qué te claro. ayudo si me pongo a llorar igual que tú? Y pasa mucho con las personas de que llegas a un sepelio y lo abrazas y lloras y terminas llorando. Y entonces el doliente deja de llorar porque ya estás llorando tú. Es como muy, muy difícil no aprender a manejar las emociones, ¿no? Claro. Pero se puede, Manuel.
No, maravilloso. De verdad que gracias, Emilia, porque lo que has hecho hoy, además de tu cátedra, que es exquisita, Gracias, Manuel. genera profundas reflexiones, porque sé que de una u otra forma todos hemos tenido, podemos llegar a tener, como parte de esa realidad, cualquier situación adversa donde tenemos la posibilidad de ser una luz y una compañía para otro en algún momento más allá que ni siquiera saber qué hacer. Como lo decíamos, es hasta involuntario lo que digo en un funeral, qué le digo, cómo me Sí, le sí, acerco. A veces hay gente que ni siquiera se atreve a acercarse porque es tan acongojante el dolor del otro, pero es el dolor del otro y estoy aquí para apoyarte y no para caer igual que estás cayendo. Esa reflexión es muy valiosa, ¿verdad? Y bueno, por acá tenemos saludos al doctor Ceballos, quien también nos está viendo allá en el Estado de México, que ha estado con nosotros, un gran seguidor y un extraordinario ser humano y un destacado profesional del campo de la educación en México. Cecilia Muñoz dice, qué interesante y valiosa tu historia, es de una guerrera y de crecimiento para ti y mucha ayuda para nosotros. Gracias por tu gracias, Ceci. enseñanza. Y bueno, yo creo que justo la hora y nos vamos, Sí, logramos, Manuel, perfecto. pudimos reponer el tiempo, como el piloto cuando sale tarde, repusimos en el aire, pero ha sido Sí, maravilloso, ha sido exquisito el conversatorio, porque sé que gracias, es de Manuel. gran aprendizaje y de crecimiento personal para tantas personas bondadosas que aquí en otros lugares, y sé que en Costa Rica, por los nombres de muchas personas que están acá, a quienes les envío un cordial saludo y agradecimiento por acompañarnos. Y a una personita muy valiosa, muy especial, que ya te iba a mandar un saludo, pero se aparece y dice, esa es tu bendita misión, hermana, y de la mano de Dios siempre, a nuestra querida Marta Susana Torres. Sí, Ya la iba mis a saludar, pero hermanas bueno, queridas. ella se apareció por ahí. Qué bueno, Así qué que, bueno. muchísimas gracias, Emilia, muchas bendiciones y gracias por tu testimonio que se convierte en herramienta para ayudar a los demás. Sí, Que Dios te bendiga muchísimo. muchas gracias, Manuel. Y aquí déjame nada más ya decirte algo final. La gente puede consultar libros de Elizabeth Kubler-Ross. Búsquenlo, hay infinidad de libros. Yo estoy ahorita leyendo un libro de Jorge Bucay que se llama El camino de las lágrimas. Es una reflexión sobre el dolor y la pérdida, El camino de las lágrimas de Jorge Bucay y todos los libros hermosos que tiene la doctora Elizabeth Kubler-Ross, La rueda de la vida, por ejemplo. Ahí es como una forma de abrir más esta conciencia, esta emoción para poder ayudar. Hablen de la muerte y lean, infórmense de la tanatología. Hablen de la muerte. Gracias, Muy Manuel. bien, Muchas gracias. bendiciones para ti también. Muchas gracias, Emilia. Buenas noches. Nos vamos y gracias Buenas noches a todas las personas a que han todos. estado con Buenas nosotros. noches. Buenas Les noches. mando un beso. Gracias.